Mi nombre es Norma Elizabeth Rodríguez Lazo y voy a desarrollar los objetivos del bloque número 2. El primero de ellos consiste en definir el potencial redox y explicar con base a esto la organización de los componentes de la cadena respiratoria. El potencial redox es la medida de la actividad de los electrones. Este está relacionado con el pH y con el contenido de oxígeno. El potencial redox es análogo al pH, debido a que el pH mide la actividad de los protones, mientras que el potencial redox mide la actividad de los electrones. El potencial redox se puede calcular mediante la siguiente fórmula, la cual es F es igual a 1,234 menos 0.058 pH más 0.0145 logaritmo de 10 PO, siendo PO la presión parcial del oxígeno expresado en la atmósfera. Ahora bien, la organización y componentes de la cadena respiratoria. A partir de la membrana interna mitocondrial se pueden aislar 4 complejos enzimáticos que son llamados 1, 2, 3 y 4. Estos complejos contienen lo que es la cadena de transporte de electrones. Cada elemento o cada cadena puede aceptar o donar electrones, ya sea acarreadores o transportadores. Los acarreadores pueden aceptar electrones de un donador y subsecuentemente pueden donarlos al siguiente acarreador de la cadena. Y finalmente estos se unen al oxígeno y a los protones, que da como resultado la formación de agua. A este proceso también se le denomina cadena respiratoria. En el siguiente cuadro se puede observar que el complejo 1 tiene el nombre NADH deshidrogenasa, que tiene un número de proteínas de 46 y los grupos proteicos son FMN, 7FSC. Luego está el complejo 2, que tiene el nombre de succinato CoQ-reductasa, que tiene un número de proteínas de 5. Luego tiene los grupos proteicos FAD, entre estos. Luego está el complejo 3 y el 4, y así sucesivamente. Luego tenemos la coenzima de oxidorreducción. La fosforilación oxidativa inicia con la introducción de los electrones a la cadena respiratoria. Estos son el resultado de la actividad de unas enzimas llamadas deshidrogenasa. Estas se encargan de colectar los electrones de las diferentes vías catalíticas y los catalizan en receptores universales. Estos receptores se les llama nucleótidos de nicotinamina y nucleótidos de flavina. El objetivo 2 consiste en describir los sustratos de la cadena respiratoria y las vías metabólicas que lo componen. Uno de los principales componentes de la cadena respiratoria es el NDA, el cual está compuesto principalmente por prolina, el cual no es un aminoácido no esencial, pero ayuda con la elaboración de las proteínas. Este también, junto con la lisina y la vitamina C, forman una estructura que ayuda a la síntesis del colágeno. Luego está el glutamato, el cual es un aminoácido que tiene funciones en el páncreas, ya que ayuda a regular lo que es la actividad de las células beta pancreáticas, las cuales son las responsables de la producción de insulina. Luego está el malato, que es un intermediario metabólico que forma parte del ácido cítrico. Y por último está lo que es el isocitrato, que es parte del ciclo de Krebs y produce lo que es ácido cítrico por actividad de la enzima aconitasa. Luego tenemos las vías metabólicas. Existen diferentes tipos de vías metabólicas en las cuales se pueden observar las diferentes etapas por medio de las cuales las células pueden entrar a la vía. La principal es la glucólisis. En la glucólisis entran lo que son los azúcares
y glicerol de las grasas. Luego tenemos la oxidación del piruvato, el cual entran los aminoácidos en forma de piruvato. Luego tenemos lo que es el ciclo de ácido cítrico. En este podemos observar que los ácidos grasos y los aminoácidos pueden entrar como acetilcoenzima A, y hay algunos aminoácidos los cuales entran como intermediarios. No todas las células o moléculas que entran a la vía pueden completarlo. Ahora explicaré en esta sección cómo las diferentes moléculas a la glucosa pueden entrar a lo que es la vía. Lo primero tenemos cómo los carbohidratos entran a la vía. La mayoría de estos entran en la glucólisis, pero existen algunos mediante la degradación de polímeros de glucosa a moléculas más simples. Un ejemplo de ello es el polímero de glucosa, el cual es llamado el glucógeno, el cual se almacena y se produce en el hígado. Al ver que existe un bajo nivel de azúcar en la sangre, se degrada a moléculas más simples para nivelar. Luego tenemos cómo las proteínas entran a la vía. Las proteínas deben degradarse a aminoácidos. Estos aminoácidos suelen reutilizarse para formar nuevas proteínas y también se utiliza como potencial de energía para la respiración celular. Los aminoácidos, para entrar a la vía, deben de deshacerse de su grupamino, produciendo así el amoníaco, que es un producto de desecho. Por último tenemos cómo los lípidos entran a la vía. Las grasas, conocidas como triglicéridos, se dividen en dos. Estos entran a la vía en diferentes etapas. Luego tenemos las grasas conocidas como ácidos grasos, los cuales se degradan por medio de un proceso llamado beta-oxidorreducción, el cual ocurre en la matriz mitocondrial. El objetivo 3 consiste en explicar la cadena respiratoria, los grupos proteicos, composición y ubicación de los complejos enzimáticos y diferenciar los elementos móviles de la cadena respiratoria. Ahora bien, los componentes de la cadena respiratoria están contenidos en 4 complejos proteínicos grandes, los cuales están insertos en la membrana mitocondrial interna. Los electrones viajan en la cadena en un intervalo alrededor de 1.1 voltios, desde NAD sobre NADH hacia oxígeno sobre 2 moléculas de agua. Estos atraviesan 3 complejos importantes que son óxido reductasa, que es el primero, el segundo es Q-citocromo C, óxido reductasa, y el tercero es citocromo C reductasa. Existen sustancias más positivas que el NAD sobre NADH, las cuales utilizan otros complejos para llevar sus electrones a Q. Estos complejos pueden ser llamados succinato Q reductasa, el cual es el complejo 2 en lugar de usar el complejo 1. Todos los complejos se encuentran embebidos en la membrana mitocondrial, pero solo el citocromo C y la coenzima Q son móviles. La coenzima Q se disuelve fácilmente, mientras que el citocromo C es una proteína soluble. Complejos 1, 3 y 4 dan como resultado el bombeo de electrones a través de la membrana hacia el espacio intermembranoso. Gracias. Buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar del citocromo oxidasa, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. La introducción. En la naturaleza existen diversos ciclos que se realizan gracias a que se activan o promueven reacciones redox. Por ejemplo, en los vegetales que utilizan la luz como energía solar
para promover reacciones redox y sintetizar moléculas complejas a partir de otras simples como son el agua y el CO2. Este proceso se revierte por el metabolismo de los animales, que es un proceso en el cual le dan estas moléculas para obtener energía y moléculas simples que son nuevamente el agua y el CO2. Todos estos procesos se efectúan gracias a la presencia de ATP, que es una reserva de energía de forma transitoria para usarla de forma inmediata, siendo la fosforilación oxidativa el centro de nuestro estudio, dado que posee procesos como cadena respiratoria, donde el ATP se genera por consecuencia del flujo de electrones a través de transportadores y componentes, como la nicotinamina adenina dinucleótido y la fablina adenina dinucleótido deshidrogenasa, la ubiquinona y citocromo. En el objetivo 8 de la citocromo oxidada, la importancia fisiológica y sus propiedades más importantes, la especificidad, inhibidores, grupos prostéticos y requerimientos metálicos, que es la cadena respiratoria. Es un conjunto de reacciones que transfiere el oxígeno, el hidrógeno y los electrones de cofactores reducidos, produciendo agua en el proceso y liberando energía que es usada para la síntesis de ATP en la membrana interna de las mitocondrias. Componentes de la cadena respiratoria. Una cadena convencional consta de 5 complejos fijos en la membrana mitocondrial interna, más 2 conectores que son la ubiquinona y el citocromo C. Los complejos 1, 2, 3 y 4 difieren entre sí en su composición y potencial redox, pero se explicará solo el complejo 4. ¿Qué es citocromo oxidasa? Es la última enzima de la cadena de transporte de electrones respiratoria de las mitocondrias, situado en la membrana mitocondrial. Se recibe un electrón de cada una de 4 moléculas de citocromo y los transfiere a una molécula de oxígeno. La conversión de oxígeno molecular a 2 moléculas del agua en el proceso se une 4 protones desde la fase acuosa interna y además transloca 4 protones a través de la membrana, ayudando a establecer una diferencia de protones. El complejo 4. El citocromo C entrega los electrones del complejo 3 al último complejo de la cadena de transporte de electrones. El complejo 4, ahí los electrones atraviesan otros 2 citocromos más, el segundo de los cuales tiene un trabajo muy interesante con ayuda de un ion de cobre cercano, transfiere los electrones al oxígeno y rompe el oxígeno y forma moléculas de agua. La importancia fisiológica, el único complejo especializado en reducir directamente al O2 sin producir radicales libres, la especificidad. Solo oxida el citocromo C y reduce al oxígeno. Inhibidores, venenos mortales como el cianuro, el amoníaco, el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. El grupo prostético, 2 grupos hemos, A y A3 y un ion cobre. Requerimientos metálicos, cobre y hierro. Objetivo 9, identificar los inhibidores de los complejos de la cadena respiratoria con énfasis en la inhibición de la citocromo oxidasa por el cianuro, por el monóxido de carbono y por el sulfuro de hidrógeno y por las ácidas. El uso de inhibidores de la cadena ha permitido trazar el paso de los electrones a través de la cadena y determinar el punto de entrada de diversos sustratos, la velocidad a la cual el oxígeno es consumido por una suspensión de mitocondrias en una medida del funcionamiento de la cadena transportadora de electrones. La velocidad puede ser medida mediante un electrodo de oxígeno. Los inhibidores de la cadena respiratoria. Un inhibidor de la cadena respiratoria bloquean el flujo de electrones e impiden la síntesis de ATP. En el complejo 1 dice está la retenona, mital, peridicina A, bloquean la transferencia de electrones desde centros de hierro, azufre hacia la ubiquinona. En el complejo 2, el malonato carboxina
En el complejo 3 tenemos la antimicina A, se une al QN y al QP. En el complejo de hidrógeno, las ácidas se unen al hierro más 3, hemo A3. Y el CO2 se une al hierro más 2 del hemo A3. El cianuro es un inhibidor irreversible de enzima que al unirse en forma covalente al citocromo oxidasa mitocondrial, el cianuro inhibe todas las reacciones asociadas con el transporte de electrones. CO. El monóxido de carbono es un gas incoloro y altamente tóxico. Se produce por la combustión deficiente de gasolinas, queroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Si se respira, aunque sea en moderadas cantidades, el monóxido puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos, porque sustituye al oxígeno en la hemoglobina de la sangre. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, inflamable y extremadamente peligroso, con un olor a huevo podrido. Ocurre de forma natural en petróleo crudo y gas natural y puede ser producido por la descomposición de materia orgánica y desechos humanos, animales, por ejemplo, aguas negras, petróleo, gas natural, suelos, gases en sistema de alcantarillado y en manantiales naturales. Tenemos las ácidas, tienen diversos usos en las industrias de productos químicos, colorantes, plásticos, cauchos y metales. Varios de estos compuestos se utilizan para el tratamiento de aguas residuales y como productos químicos, intermedios, aditivos, alimentarios y agentes desinfectantes en detergentes para lavavajillas y piscinas. Los riesgos para la salud. Dice que fue descrito por primera vez en 1894 por von Fishman, quien indicó que era sumamente tóxico y que causaba asfixia y dolor torácico. Aquí está una ácida de sodio. El objetivo 10 es analizar los resultados obtenidos en el experimento con citocromo oxidada, explicando la función de los reactivos. La enzima citocromo oxidasa está presente en la mayoría de los tejidos del cuerpo, pero especialmente en el músculo cardíaco, con excepción de donde no hay mitocondrias. El último complejo citocromo de la cadena transportadora de electrones es el de la citocromo oxidasa. Por este complejo pasan los electrones del citocromo C al O2. Aquí está la preparación de los tubos. En los tubos 1, 2 y 3, en el 1 se presentó oxidación de la P-feniletilamiina, ya que ninguna sustancia actuó para inhibir a la enzima y bloquear la acción de la misma. En el tubo 2, aparte de la citocromo oxidasa, se le agregó un ml de cianuro de potasio, que actúa uniéndose al grupo hemo del anillo de porfiria del citocromo A3. De esta manera inhibe a la enzima, evitando la oxidación de la P-feniletilamiina y el posterior cambio de coloración. En el tubo 3 se utiliza el tubo comparativo, ya que solo se agrega agua destilada, y la P-feniletilamiina, que sería el indicador de la oxidación del citocromo, citocromoxidasa, la cual se compara con otros tubos para ver si, con los otros dos tubos para ver si no existe o no reacción. Tenemos lo siguiente, que es los reactivos. Se utilizaron los siguientes reactivos. El fosfato disódico, un quinto molar, se utilizó para la preparación del extracto de la citocromo oxidasa, ya que actúa como estabilizante de carnes, ya que al interaccionar con proteínas evita la pérdida de agua y mantiene la jugosidad del producto. Se utilizó también la P-feniletilamiina al 0.2%, que sirve como indicador de la actividad de la enzima citocromo oxidasa, que en estado reducido es incolora y en oxidación se vuelve rojo-violeta.
El cianuro de potasio al 0.01% se utiliza para inhibir la citocromosidasa, uniéndose al grupo hemo del anillo P. El objetivo 11 es explicar de un esquema en que consiste la teoría quimiótica de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa, proceso que tiene a su cargo la formación de ATP, el acetilcoenzima A, que se forma a través de la oxidación de ácidos grasos y degradación de la glucosa, se oxida en el ciclo del ácido cítrico para producir, además del dióxido de carbono CO2, grandes cantidades de los cofactores reducidos, como el dinucleótido de nicotinamina y adenina y binucleótido de adenina y flamina. Cada uno de estos cofactores libera un ion híbrido, que se despoja de sus dos electrones de alta energía y se convierte en un protón. De ahí, los electrones se transfieren a la cadena de transporte de los electrones y durante la respiración mitocondrial reducen oxígeno para transformar agua H2O. Según la teoría quimiótica, teoría que fue postulada por el bioquímico inglés Peter Mitchell para explicar la formación de ATP en la cadena transportadora de electrones de las mitocondrias. Cuando los electrones se transfieren a lo largo del sistema transportador de la parte interna de la membrana, los iones de hidrógeno protón son transportados activamente mediante el transportador específico de hidrógeno al espacio que hay entre la membrana interna y externa de las mitocondrias, donde hay una concentración de protones mucho más alta que en la matriz. Muchas gracias. Objetivo número 12. Explicar con un esquema la conformada, la ATPasa, la ATP sinasa y la función que desempeñan sus componentes. Todos los seres vivos necesitamos de energía en esta forma del adenosin difosfato y fosfato inorgánico, ADP más fosfato inorgánico que nos da ATP. Para que la síntesis de ATP tenga lugar se necesitan dos elementos esenciales. La ATP sintasa, que es una macroproteína que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, que permite la síntesis de ATP por la gradiente de mayor concentración de protones en el espacio intracelular, por medio del canal que será la ATPasa, que es un complejo de la cadena respiratoria que mantiene esta gradiente por el bombeo de la subunidad F0 de la ATP sintasa, por lo cual la ATP sintasa se dividirá en dos subunidades. Por el otro lado tenemos la fuerza protomotriz, que se explica por la teoría quimiosmótica, que esta se da por ósmosis y la diferencia de concentraciones en la matriz mitocondrial y el espacio intracelular. Como la membrana mitocondrial es impermeable, por lo cual los protones no atraviesan y es necesario un canal en la membrana, porque todos los protones pasarán por el canal formando un gradiente y alcanzando un equilibrio entre las concentraciones. La ATP sintasa se divide en dos subunidades formadas por proteínas. La subunidad F0, cuyos componentes son 12 proteínas C y el conjunto se le llama C12, una proteína A, una proteína B, y sus funciones es: un protón pasa por encima de la proteína A y se une a una de las proteínas C12 para rotar. Luego de dar un giro completo, el protón vuelve a pasar a la proteína A y es llevada a la matriz por la proteína B, que mediante este mecanismo quimiosmótico se mantiene en la gradiente de estos protones. Luego tenemos por el otro lado la subunidad F, cuyos componentes son la proteína delta, las tres proteínas beta, las tres proteínas alfa, el rotor formado por C2 y la proteína gamma, y su función es rotar la proteína C12 que harán girar a la proteína rotora con la proteína gamma, dando así una catálisis rotatoria, porque la catálisis rotatoria no gasta energía por los cambios formados de las proteínas alfa y beta. Y tenemos por último los tres estados de conformación. El estado 1 o primer estado, que se caracteriza por la proteína beta, tiene una alta afinidad por el ADP y el fosfato inorgánico, lo cual conllevará a la unión. El segundo estado, que se caracteriza por la baja afinidad de la proteína beta por la ATP y que aumenta mucho, lo cual provoca la fosforilación del ATP con el fosfato inorgánico. Y el tercer y último estadio, que se caracteriza por la afinidad por el ATP baja, lo que le permite la liberación del ATP a la matriz. Objetivo número 13.
Explicar por medio de un esquema los 3 sitios de la cadena respiratoria que conducen a la formación de ATP. La molécula de glucosa que inicia la glucólisis está completamente oxidada. Parte de su energía se ha invertido en la síntesis de ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía está en los electrones capturados por el dinucleótido de nicotinamida y el dinucleótido de flavina. Los electrones y adenina, los electrones procedentes de la glucólisis, de la oxidación del ácido pirúvico y del ciclo de Krebs se encuentran a un nivel energético aún muy alto. En el transporte de electrones, estos son conducidos a través de cadenas múltiples y sucesivas a sectores y cada uno de los cuales es capaz de detectar electrones a un nivel ligeramente inferior al precedente. Los transportadores pueden existir en 2 estados de oxidación próximos, pasando uno al otro según se acepten o desprendan electrones. Cada par redox solo puede reducir electrones de otro par porque tenga potencial de reducción más negativo y solo puede cederlos al par que los tenga menos negativo. El potencial más negativo de la cadena respiratoria es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, con menos 0.32 voltios. En el otro extremo está el agua con 0.82 voltios. Cuando los electrones se mueven por la cadena transportadora, salen a niveles energéticos inferiores y van liberando energía. Esta energía se emplea para fabricar ATP a partir del ADP en el proceso de fosforilación oxidativa. Por cada 2 electrones que pasan del dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido al oxígeno se forman 3 moléculas de ATP. Y por cada 2 electrones que pasan del dinucleótido de flavina y adenina reducido al oxígeno se forman 2 ATP. El mecanismo por el cual se reduce el ATP se explica por la teoría del acoplamiento quimiosmótico, que la habíamos mencionado anteriormente. La cadena respiratoria está formada por una serie de transportadores de electrones situados en la cara interna de las crestas mitocondriales y que son capaces de transferir los electrones procedentes de la oxidación del sustrato hasta el oxígeno molecular, que se reducirá formándose agua. Como resultado de la transferencia de electrones, los transportadores se oxidan y se reducen alternativamente, liberándose una energía que en algunos casos es suficiente para fosforilar el ADP y formar una molécula de ATP. Se trata de la fosforilación oxidativa, que permite ir almacenando en enlaces ricos en energía la energía contenida en las moléculas dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido, dinucleótido de flavina y adenina reducido y dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato reducido, que se liberan en la glucólisis y en el ciclo de Krebs y que será más tarde fácilmente utilizada. Toda la cadena respiratoria que comience por el dinucleótido de nicotinamida conduce a la formación de 3 ATP, mientras que si comienza por el dinucleótido de flavina y adenina, produce solo 2 ATP. El rendimiento energético del dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato reducido es similar al del dinucleótido de nicotinamida y adenina, así como el del GTP lo es al del ATP. Objetivo número 14. Explicar la razón de la diferencia en la relación de la síntesis del ATP y el oxígeno en el tercer estadio cuando el sustrato es dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido y cuando es dinucleótido de flavina y adenina reducido. La diferencia es que la cantidad de ATP generado es distinta si los electrones ingresan por el complejo 1 o 2. Por cada fosfato que se une al ADP para dar ATP, se requiere energía que liberan los electrones que son aceptados finalmente por el oxígeno, con la consecuencia. De esta forma se puede establecer una relación entre la formación del fósforo y el oxígeno. Los electrones del dinucleótido de nicotinamida y adenina al oxígeno liberan energía suficiente para generar 3 ATP y consumen oxígeno para formar agua. En esta condición, la relación de la síntesis de ATP y el oxígeno en el tercer estadio es de 3/1, lo que nos da los 3 ATP que se liberan. Los electrones desde el dinucleótido de flavina y adenina al oxígeno liberan energía suficiente para generar 2 ATP
y consumen oxígeno para formar agua. En esta condición, la relación entre la síntesis de ATP y el oxígeno en el tercer estadio es de 2/1, lo que nos daría 2. En resumen, del objetivo 14, la relación de la síntesis de ATP y el oxígeno del tercer estadio se refiere a cuántas moléculas de fosfato son fijadas en relación a la cantidad de oxígeno consumido. El resultado neto es por cada dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido, que es posible generar 3 ATP, como habíamos generado una relación de 3/1, mientras que por cada dinucleótido de flavina y adenina reducido es posible generar 2 ATP, una relación de 2/1. Es decir, que cuando los electrones son captados por el complejo 1 se generan 3 ATP y cuando son captados por el complejo 2 se generan 2 ATP. Les explicaré el objetivo 15, que se trata de identificar los desacopladores naturales y artificiales en la cadena respiratoria y diferenciar cómo actúan los desacopladores en la cadena respiratoria y cómo actúan los inhibidores en la cadena respiratoria. Para esto es necesario conocer la función general de la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones, que es formar un gradiente electroquímico donde va a haber un flujo de electrones y finalmente se va a sintetizar el ATP, que es la adenosina trifosfato, una fuente de energía que utiliza nuestro organismo. Los desacopladores de la cadena respiratoria se dividen en naturales y artificiales. Estos son sustancias que disipan el gradiente electroquímico, lo que facilita la entrada de protones a la matriz por medio de atajos que proporcionan estas mismas sustancias, y de esta manera ocurre más rápido lo que es la cadena transportadora de electrones. En los desacopladores naturales se encuentran la bilirrubina y los ácidos grasos. Estos dos compuestos tienen grupos de ácidos débiles y una de sus principales características es que son lipófilos. En los desacopladores artificiales tenemos al 2,4 nitrofenol y a la aspirina o ácido acetil salicílico. ¿Cómo van a actuar los inhibidores en la cadena respiratoria y cómo van a actuar los desacopladores en la cadena respiratoria? Para poder determinar una diferencia es necesario conocer ambas definiciones. Los desacopladores son sustancias que disipan el gradiente electroquímico y por esta razón facilitan lo que es la entrada de protones a la matriz. De esta manera aceleran el proceso de la cadena transportadora de electrones. Los inhibidores son sustancias que al adherirse a un componente de la cadena transportadora de electrones lo que harán es bloquear este proceso. Por ejemplo, el cianuro cuando entra al organismo lo que hace es bloquear la cadena transportadora de electrones y como consecuencia se tiene que hay una disminución de la energía en el organismo. Por la razón que una vez que la cadena transportadora es bloqueada a partir de un inhibidor, como en este caso el cianuro, no se puede sintetizar lo que es el ATP. A partir de estas dos definiciones y ejemplos podemos determinar lo que es la diferencia. La diferencia sería que mientras los desacopladores aumentan la velocidad de la cadena transportadora de electrones, los inhibidores van a hacer lo contrario, van a bloquear lo que es el proceso de la cadena respiratoria. Objetivo 16. Explicar cómo se acopla el ciclo de Krebs a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Para poder determinar cómo se acopla, es necesario conocer de manera general en qué consiste la respiración celular. La respiración celular es el proceso a través de una vía metabólica por la cual se genera ATP a través de la descomposición de la glucosa y ocurre en 3 etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y por último la cadena respiratoria. La glucólisis de manera general es un proceso por el cual se va a descomponer la glucosa para poder formar 2 moléculas de piruvato,
que estas moléculas van a ser las necesarias para iniciar el ciclo de Krebs. La forma en que se acopla el ciclo de Krebs a la cadena transportadora de electrones o a la cadena respiratoria se da de la siguiente manera. A partir de los dos piruvatos que se obtuvieron en la fase de glucólisis, van a ingresar a la matriz mitocondrial a través del transporte facilitado, donde se van a convertir en acetilcoenzima a través del proceso de oxidación y a través del proceso de descarboxilación, donde van a intervenir los complejos multienzimáticos deshidrogenasa. Lo importante en este proceso es que a partir de esto se forman lo que son dos intermediarios, el NADH y el FADH, que serán utilizados en la cadena respiratoria. De esta manera es que se acopla el ciclo de Krebs con la cadena respiratoria, debido a que estos dos intermediarios que se han formado, que son el NADH y el FADH, la cadena transportadora, que es un proceso que ocurre después del ciclo de Krebs, los va a utilizar para poder sintetizar el ATP. Objetivo 17. Explicar qué regula la velocidad de la respiración celular. Esto hace referencia a la velocidad con que se estará generando ATP en las células. La respiración celular es regulada por las enzimas, pero las enzimas son reguladas a la vez por otras moléculas denominadas moléculas reguladoras. Estas se encuentran en los sitios alostéricos, que son sitios diferentes a los sitios activos. Tienen la función de emitir una señal sobre las enzimas, ya sea para que estas enzimas inicien el proceso de respiración celular o para que estas enzimas lo pausen por un momento. ¿De qué va a depender? Del siguiente proceso. En una célula que se ha generado bastante cantidad de energía, el ATP es una molécula reguladora. Le va a emitir señal o le va a enviar información a las enzimas de que hay suficiente energía, por lo cual la enzima lo que va a hacer es disminuir la velocidad con que se está generando el ATP, porque hay suficiente cantidad de energía. El caso contrario sería a que se ha generado muy poca cantidad de energía, entonces el ATP le emite señal de que debe iniciar el proceso de formación de ATP o lo debe de acelerar, y de esta manera se regula lo que es la respiración. Objetivo 17. Explicar qué regula la velocidad de la respiración celular. Esto hace referencia a la velocidad con que se estará generando ATP en las células. La respiración celular es regulada por las enzimas, pero las enzimas son reguladas a la vez por otras moléculas denominadas moléculas reguladoras. Estas se encuentran en los sitios alostéricos, que son sitios diferentes a los sitios activos. Tienen la función de emitir una señal sobre las enzimas, ya sea para que estas enzimas inicien el proceso de respiración celular o para que estas enzimas lo pausen por un momento. ¿De qué va a depender? Del siguiente proceso. En una célula que se ha generado bastante cantidad de energía, el ATP es una molécula reguladora. Le va a emitir señal o le va a enviar información a las enzimas de que hay suficiente energía, por lo cual la enzima lo que va a hacer es disminuir la velocidad con que se está generando el ATP, porque hay suficiente cantidad de energía. El caso contrario sería a que se ha generado muy poca cantidad de energía, entonces el ATP le emite señal de que debe iniciar el proceso de formación de ATP o lo debe de acelerar, y de esta manera se regula lo que es la respiración. Y por último les explicaré cuáles serían los trastornos que se generarían en la cadena respiratoria al haber un problema en las deshidrogenasas. El problema sería en el proceso de formación de coenzima A, donde el piruvato pasa a coenzima
a través de lo que es la oxidación y el proceso de descarboxilación, debido a que las enzimas deshidrogenasas participan en este proceso. Y hay algo importante: cuando en la cadena transportadora de electrones, en cualquiera de los procesos, hay un problema, se genera lo que es un bloqueo de la cadena transportadora de electrones y como consecuencia se limita la cantidad de energía que se genera al final. Así que ese sería el problema generado. Tenga un muy buen día, respetable doctor Mario Castro. Mi nombre es Blanca Rosa Vázquez Rivera. Represento al grupo de exposición 5, subgrupo 5E, al cual nos corresponde el bloque 1 de la discusión número 3, con el tema citocromo oxidasa, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. El objetivo número 1 trata sobre esquematizar la estructura de la molécula de ATP y explicar por qué la molécula de ATP es la moneda energética de la célula. El adenosín trifosfato ATP es un nucleótido básico en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada y adenina unida al carbono 1 de azúcar de tipo pentosa, la ribosa, que en su carbono 5 tiene enlazados 3 grupos fosfatos, se encuentra incorporado en los ácidos nucleicos. Se produce durante la fotosíntesis y la respiración celular y es consumida por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. Su fórmula es carbono 10, hidrógeno 16, nitrógeno 5, oxígeno 13, fósforo 3. El ATP es considerada como una moneda energética porque todos los procesos que se realizan en la célula requieren de energía química aportada por el ATP. La energía química radica en los 3 grupos fosfatos inorgánicos unidos por el enlace covalente a la adenina. La molécula de ATP es muy inestable y tiende a perder esos grupos fosfatos. Esa es una de las razones por las cuales es la moneda de intercambio de energía y está presente en todos los procesos. Libera energía muy fácilmente y además puede almacenarla y conservarla. Por ejemplo, la energía contenida en el ATP sirve para producir un trabajo mecánico como en la contracción de las fibras musculares, en la ciclosis y en la división celular para generar un transporte activo en contra de un gradiente osmótico o iónico. Las características del anabolismo y catabolismo y valorar la importancia de las reacciones oxidativas del organismo. El anabolismo es el conjunto de procesos del metabolismo que tiene por fin la síntesis de componentes celulares a partir de los precursores de baja masa muscular. Se caracteriza por reacciones de síntesis, son reacciones de reducción, precisan energía. A partir de unos pocos sustratos se pueden formar una gran cantidad de productos diferentes. El catabolismo es la
fase del metabolismo en la cual se destruyen las sustancias de los seres vivos. Las características son reacciones de degradación, reacciones de oxidación, liberan energía en forma de ATP y a partir de muchos sustratos diferentes se le forman casi siempre los mismos productos, dióxido de carbono y ácido pirúvico. También la importancia de las reacciones oxidativas en el organismo es que se obtienen en energía útil para la célula en forma de ATP, ya que son responsables de todo el trabajo realizado por los organismos vivos. El ATP que libera el catabolismo es utilizado para otros procesos químicos en nuestro organismo. Definir equivalentes de reducción y esquematizar una reacción de redox identificando los agentes reductores y los agentes oxidantes. Primero nosotros vamos a definir los equivalentes de reducción. Está que en las reacciones redox, además de los electrones, a menudo también se transfieren o se liberan protones de hidrógeno. Así la combinación de un electrón con un protón de hidrógeno corresponde a un átomo de hidrógeno, mientras que cuando se da 2 electrones y 2 protones de hidrógeno, estos combinados resultan en una molécula de hidrógeno. Pero esto no significa que un hidrógeno atómico o molecular haya sido efectivamente transferido de una molécula a otra. Solo la combinación de 2 electrones con un protón de hidrógeno hacen el ion hidruro y es transferido como una unidad. Asimismo, nosotros podemos ver acá que el dador de electrones es un agente reductor, con el aceptor de electrones es un agente oxidante. Como se puede ver acá, nosotros tenemos acá el cobalto más el hierro y aquí ese es reductor en esta fase, pero acá es oxidante. Entonces, al pasar de fase a fase, al tener la reesquematización redox, nosotros podemos ver que acá, que acá era reductor, acá es oxidante, y que acá era oxidante, acá es un reductor. ¿Por qué? Porque aquí se han beneficiado los dos del número de iones de hidrógeno. Asimismo, es un par redox conjugado que se puede ir y venir de acá a acá en nuestra fase. Y acá se puede ver como esta fase no puede volver a lo que era antes, sino que se queda reductor y al pasar es oxidante. De la cadena respiratoria. El proceso se inicia cuando el primer NADH libera 2 electrones al primer complejo proteico. La NADH deshidrogenasa capta los 2 electrones y permite el paso a través de la membrana mitocondrial de 2 iones de hidrógeno. Ahora, estos 2 electrones se unen a la coenzima Q10. Esta la transportará del complejo proteico 1 al complejo proteico 3 y aquí son bombeados otros 2 iones de hidrógeno pasando por la membrana mitocondrial y aquí los 2 electrones se unirán al citocromo C y los transportará al citocromo 4 donde se bombearán otros 2 iones de hidrógeno pasando por la membrana mitocondrial. Seguido de eso, los 2 electrones son captados por el oxígeno y luego adhiere 2 iones de hidrógeno y forma el agua. Entonces, debido a la gran concentración en el espacio de la intermembrana, los hidrógenos pasan por la ATP sintasa debido a que el NADH produce 6 iones de hidrógeno. Así terminamos con 3 moléculas de ATP. Luego, en el proceso FADH es muy diferente ya que los electrones llegan al complejo 2 y de ahí se pasa directamente al coenzima Q10, la cual los transforma al complejo 3 donde se bombean 2 iones de hidrógeno. Después los electrones pasan al citocromo C donde son transportados al complejo 4 y estos son bombeados
aquí se bombean otros 2 iones de hidrógeno, los cuales pasan acá. Después los electrones son bombeados por un oxígeno y luego atrae a 2 iones de hidrógeno y forma agua. Luego, debido a toda esta concentración de hidrógeno, pasa por el ATP sintasa y el proceso de FADH hace lo que es las 2 moléculas de FADH. Debido a los procesos anteriores tenemos 4 moléculas de ATP, 10 de NADH más 2 de FADH. Pero después de la cadena respiratoria nosotros tenemos lo que son 4 moléculas de ATP, 30 ATP del NADH y 4 ATP del FADH. Y a todo esto nosotros en nuestra cadena respiratoria tenemos 38 ATP.